Hola, buenas noches, bienvenidos una madrugada más a Chupacabras, el programa de historia y misterio emitido desde Onda Polígono Toledo, vuestra radio comunitaria. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born. El Chupacabras es un programa donde nos adentramos en los diversos misterios que pueblan nuestro universo. Analizaremos la actualidad del mundo del misterio, conoceremos la otra historia, narrando sucesos y personajes que han quedado relegados al olvido, alargando la vigilia de nuestros oyentes. En definitiva, un viaje de ida y quién sabe si de vuelta a las diversas realidades que nos envuelven. Presentes, una madrugada más aquí, en el Chupacabras de Onda Polígono. Buenas noches, Rubén, aquí de nuevo en la trinchera, ¿no? Como siempre en la trinchera, buenas noches. A descubrir la historia y bueno, Viracocha, ¿estás ahí? Buenas noches, John. Aquí estamos, porque si no, la trinchera se queda vacía. Exacto, si no el frente cae, las trincheras tienen que estar nutridas. No puede caer. Efectivamente. Somos como en pequeño, somos los tres, estamos esperando los 300, pero bueno, aquí el último bastión del conocimiento. Pues esta noche de nuevo un nuevo programa, pero además un programa pues como siempre con contenidos súper interesantes. Hoy en la otra historia nos adentraremos en la guerra de Vietnam, esa guerra que cambió una generación de jóvenes americanos. Y bueno, Rubén, este tema, ¿cómo surgió? Fíjate, lo teníamos pensado, pero nos hemos adelantado por... Yo creo que es el primer tema que nos propone uno de nuestros oyentes. Y bueno, quien lo ha hecho es un hombre que se llama David Garrido. Y lo que me ha sorprendido, porque me escribió un email y nos solicitó que por qué no hablábamos de la guerra de Vietnam. Y dije, vale, bueno, os lo voy a proponer a John. Y entonces le pregunté que si era aquí de Toledo, Castilla-La Mancha o de España, porque bueno, hay gente que nos escucha. Y cuál es mi sorpresa, me dice, no, soy de Uruguay, pero vivo en México. Y que nos escucha desde allí, desde las lejanas tierras de ultramar, que bueno, que es un fan del Chupacabras y que tiene descargados todos nuestros podcasts. Alucinante. Pues un abrazo enorme al otro lado del charco y nada, hoy hablaremos de la guerra de Vietnam, porque además daremos un enfoque bastante particular de esa guerra, hablaremos de muchas curiosidades y una guerra pues que ha sido tratadísima. Yo creo que los grandes directores de cine, no hay ningún director que no haya hecho una obra sobre la guerra de Vietnam. Stanley Kubrick con La chaqueta metálica, ¿no? Apocalipsis Now. Bueno, el cine lo ha tratado infinidad de veces. Yo creo que es el tema, junto con la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que más se ha tratado en el cine. Pero sí, hay infinidad de títulos. Y bueno, como no acordarnos de ese John Rambo, de ese excombatiente de Vietnam, marcado para siempre. Pues eso es lo que trataremos en la otra historia. Y, oh, madre mía, menudo tema. En Mundo Desconocido, cabezas cortadas y cadáveres ultrajados. Ya no solo es derrotar al enemigo, sino que hay que borrarlo de la faz de la tierra, borrar cualquier recuerdo. Y pues nos adentraremos en ese tema, ¿no? De cómo a lo largo de la historia, incluso desde la prehistoria, pues el vencedor se ha cebado con el enemigo, pero ya no solo en vida, sino en muerte. Y contaremos con la presencia de Francisco García Alonso con nosotros, que nos hablará de su última creación, Cabezas cortadas y cadáveres ultrajados, de la editorial Despertaferro, un libro interesantísimo que hoy trataremos de descubrir esos ultrajes de los cadáveres de los vencidos en esta segunda parte del programa. Bueno, pues Viracocha, ¿qué te parece? Hoy tenemos temas... Hoy el programa viene bastante calentito. Bastante caliente, sí. Con libertad ni ofenderemos ni temeremos. Efectivamente. Como reza el lema de la ciudad de Montevideo, en homenaje a nuestro radioyente. Y nada, espero que les guste. Efectivamente. Pues sin más dilación, aquí John Constantin, y aquí y ahora empieza el Chupacabras de Onda Polígono Toledo.
Hoy, en la otra historia, el conflicto que marcó a una generación de americanos, esa guerra de Vietnam, que en un principio fue una presencia muy testimonial de observadores que guiaban y entrenaban a las tropas del Vietnam del Sur, y que luego fue alcanzando una escalada bélica que al final llegó a haber hasta... Participaron 2,5 millones de americanos en esa guerra de Vietnam durante los años que estuvo durando. 1, 2, 3, 4 marines americanos. 1, 2, 3, 4 marines americanos. Adelante, adelante, los marines en combate. Adelante, adelante, los marines en combate. Mi cuerpo, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo. Marines, marines. Ho Chi Minh eres un hijo puta. Ho Chi Minh eres un hijo puta. La tienes con la villa así diminuta. La tienes con la villa así diminuta. Bueno, empezamos fuerte, un corte de la chaqueta metálica, y se están metiendo con un tal Ho Chi Minh, el que ilumina. Pues este hombre, líder y político del Partido Comunista Indochino, Ho Chi Minh, pues ocupa un lugar central en la guerra de Vietnam. Nacido en Anh en 1890, dejó Vietnam en 1912 para viajar a Francia, donde descubrió los atractivos del comunismo. Tras nuevos estudios en la Unión Soviética, fundó el Partido Comunista en Hong Kong en 1930. En esa época era conocido como Nguyen Ai Quoc o Nguyen el Patriota. 11 años más tarde formó el Viet Minh como grupo revolucionario dedicado a conseguir el poder político. Seguidor de las enseñanzas de Mao Zedong, Ho Chi Minh dirigió una campaña político-militar de ataques guerrilleros y batallas campales contra los franceses en Indochina, hasta que en 1954 consiguió su objetivo, que fue liberar el norte de Vietnam, derrotando a los franceses en la famosa batalla de Dien Bien Phu. Exacto, los acorralaron en la base. Y además a sus tropas de élite, a los paracaidistas y la legión extranjera. Y los acorraló Ho Chi Minh y al final los venció. ¿Qué pasa entonces? Tenemos un Vietnam del norte independiente, y con un Ho Chi Minh que en ese momento pues era, podríamos decir, tenía una fama espectacular. Entonces en Vietnam del Sur tampoco interesaba hacer unas elecciones libres, ¿no? Porque realmente este hombre ahora mismo tenía mucha fama. Entonces, pues claro, los americanos veían que se les podía escapar, y los americanos tenían lo que llamamos la teoría del dominó, y no es que los domingos por la tarde se fueran al centro de mayores a echar un dominó, no, era que pensaban, tanto Eisenhower como Kennedy, que en el momento que cayese Vietnam, pues que Camboya, Laos, toda esa zona irían cayendo como piedras de dominó, y que incluso podía llegar hasta el comunismo, hasta Australia. De hecho, en Vietnam, una de las tropas también, aparte de las americanas, que combatieron fueron tropas australianas. 50.000, exacto, un número considerable. Porque tenían el convencimiento de que podía acabar esto en algo bastante serio. Y bueno, pues al principio de la guerra, pues podemos decir que la presencia norteamericana es bastante testimonial, con observadores, sobre todo mucho material bélico. El ejército del sur estaba patrocinado por el ejército de Estados Unidos, todo el material americano. Y bueno, pues tenemos un primer dictador que había ahí, Jean-Baptiste Ngoyen Diem, que pues hombre, en principio pues colaboró con los americanos, pero luego empezó a ser un estorbo. De hecho, empezó a hacer una política antibudista, que una de las imágenes que seguramente tengamos marcadas de la guerra de Vietnam, y que ocurrió muy al principio, pues los monjes budistas protestando por esa especie de discriminación que hacía el dictador hacia la religión budista, echándose gasolina encima e inmolándose. De hecho, hay una famosa portada de un disco de rock de Rage Against the Machine, que su portada es precisamente como en protesta por la política antibudista del presidente Diem, Quang Duc se prende fuego en junio de 1963, y es una portada impresionante porque el hombre, sin moverse un ápice, se echa gasolina y se queda en una especie de posición del loto mientras está ardiendo. Pues bueno, ¿qué pasó con este hombre? Pues al final, en 1963 se empezó a sentir aislado en su política, y pues lo derrocaron unos generales, dieron un golpe de estado. Y curioso que varios días después del golpe de estado y del asesinato del presidente de Diem en Saigón, pues el presidente JFK, John Kennedy,
caía víctima de las balas en Dallas. Entonces, fíjate, en tan poco breve espacio de tiempo, 2 de los actores principales de la guerra de Vietnam que estaban fuera del tablero. Fuera de combate. Exacto, así. Subió al poder Lyndon B. Johnson y claro, se quedó, pues claro, tenías ahí un papel bastante interesante con lo de la guerra de Vietnam. Y entonces, pues hasta ese momento podríamos decir que la presencia americana en hombres era testimonial. Pero tenemos el incidente del Golfo de Tonkin, cuando el destructor Hughes Maddox, de repente, en Tonkin, es intentado torpedear por 3 lanzas torpederas de Vietnam del Norte. Entonces esto, de repente, este incidente fue usado como excusa. De hecho, dicen que hay un segundo incidente. Sí, hay un segundo que no se sabe muy bien si ya es real o no es real. En Home, de hecho, este es con el USS Turner, el destructor este. Y bueno, pero es un incidente que no se sabe si existe, porque la única prueba que se tiene es que el radar detectó 20 torpedos que pasaron de largo y no explotaron en ningún sitio. Eso es la versión oficial, ¿no? Viracocha, Sí, esto para Viracocha. Estoy callado y noto a Rubén prudente en sus palabras, pero es que siempre hacen la misma. Si claro, es que siempre hay que buscar una excusa. Buscamos la pauta que se repite una y otra vez. Es buscar la excusa. Y si no me la dan, me la invento. Y si no me la quiero inventar, inclino un poco y me dejo golpear. Claro, y fijaros, esto ocurrió el 2 de agosto de 1964 y en ese momento en Vietnam había 23.000 soldados americanos. A partir de ese momento, al año siguiente, se disparó y casi 200.000 soldados americanos. Fue usado el incidente de Tonkin como para ya meterse de lleno los Estados Unidos en la guerra. De todas formas, lo de Tonkin es un poco curioso. Yo creo que el segundo incidente, lo del USS Turner, ahí yo creo que sí que puede haber una invención o a lo mejor cualquier problema en el radar y se aprovechó esta excusa para decir nos han disparado 20 torpedos. En el caso del primer incidente sí que es cierto, porque es verdad que además una de las lanchas torpederas vietnamitas es hundida, está reconocido además por el gobierno norvietnamita y ahí sí que hay un incidente. Claro, el problema es que no hay bajas norteamericanas, no hay muertos, o sea, tampoco puedes presentar esto como por ejemplo el Maine sí que ya podríamos decir algo más grave, pero bueno, yo creo que lo del segundo incidente, que además se le dio más importancia curiosamente al segundo incidente que al primero, cuando el primero es real y el otro está en el aire, pues ahí yo sí que puedo hablar, no falsa bandera, pero un intento de hacerlo pasar por ahí. Pues tenemos ya una guerra totalmente declarada, porque además la guerrilla Vietcong, ¿no?, pues empezaba a verse reforzada porque elementos desde a partir de 1964, elementos del ejército del norte de Vietnam, empezaban a infiltrarse en el sur, empezaban a infiltrar batallones enteros. Podríamos decir que ya teníamos lo que es una guerra en toda su plenitud. Además, estos elementos del ejército de Vietnam del Norte ya era un ejército profesional con armamento profesional, porque de hecho la guerrilla del Vietcong al principio tenía armamento diverso, incluso tenían hasta fusiles artesanales que hacían ellos mismos. Pero claro, ya empiezan a venir soldados pertrechados con su AK-47, soldados profesionales, y empiezan a infiltrarse por, como se conocía, la ruta Ho Chi Minh, que era una ruta que cruzaba a través de Laos y Camboya y llegaba hasta Vietnam. Entonces, claro, era problemático porque esta ruta, donde se infiltraban todas estas tropas, implicaba también a generalizar el conflicto hacia la zona de Laos y de Camboya, y entonces esto ya era, podemos decir, una guerra ya mucho más amplia. Claro, hay que recordar que al mismo tiempo que la guerra de Vietnam, justo al lado hay dos guerras civiles, que es la guerra que hay en Laos, que se lucha contra el Partido Comunista Laosiano, y la guerra en Camboya. Hay una guerra contra la guerrilla de los Khmeres rojos. Incluso en Tailandia, hay al norte, no en todo el país, pero al norte sí que también hay otra guerrilla. Por eso sí que el miedo era bastante justificado por parte de Estados Unidos, de que si caía Vietnam se vendría abajo todo el dispositivo occidental en
en el sudeste asiático. Pues los americanos lo que intentaron es, claro, hubo varios bombardeos en Vietnam del Norte, pero claro, a la opinión internacional, pues esos bombardeos empezaron a ser muy criticados, pero realmente era donde venía todo el material y todos los hombres que estaban entrando a combatir ya prácticamente en Vietnam del Sur. Y empezaron a combatirlos, a estos batallones, pues con las fuerzas especiales, el típico boina verde, John Rambo, ¿no? Pues grupos que daban cerca de la frontera de Laos, de Camboya, y emboscaban a estas tropas, estos regimientos que entraban. Incluso si no los emboscaban porque veían que no tenían suficientes efectivos, pues daban la posición para que luego ataques aéreos eliminase a esos podríamos decir, elementos que estaban filtrando por la frontera. También es curioso porque dentro de las fuerzas especiales que combatieron allí, las fuerzas especiales australianas fueron unas fuerzas que tuvieron un papel muy interesante porque preparaban auténticas emboscadas contra estas columnas. Es curioso, australianas y también neozelandesas, sí. Que recuerda un poco al cuerpo, el ANZAC el cuerpo australiano-neozelandés de Galípoli, ahí en la Primera Guerra Mundial. Pues ellos lo que hacían era colocar emboscadas, colocaban minas de estas antipersonas, las Claymore, que eran unas minas que proporcionaban los americanos, que estas eran C4 que explotaban y lanzaban 700 bolas de acero, y claro, imagínate, en los estrechos senderos de la selva, colocabas una hilera de bombas de estas y te podías destrozar un batallón entero de Vietcong, y luego los supervivientes pues se cargaban estos boinas verdes australianos de cargárselos. Incluso cuando veían que las columnas eran demasiado grandes, por lo que hacían en emboscarlas y luego retirarse. Sí, en esta época de la guerra que estamos hablando, te has referido a los bombardeos, la operación Rolling Thunder, como se denominó. Aquí es muy curioso porque ya la guerra de Vietnam, que es verdad que empieza como una guerra desde el aire, quitando el tema de los comandos, que es minoritario, es una guerra aérea completamente, y es una guerra aérea que ya Estados Unidos desde el primer instante va a tener unos problemas inmensos. Bueno, es que las cifras es que son escalofriantes. Hablamos de 922 aviones estadounidenses derribados y 830 pilotos muertos. Yo siempre digo que la guerra de Vietnam siempre nos la han vendido de cara al público como una guerrilla que triunfa sobre un ejército de última generación. Tampoco es así. O sea, aquí pasaba lo siguiente. Aquí había dos Vietnams, al igual que había dos Coreas o había dos Alemanias, la del norte y la del sur, la comunista y la capitalista, y ninguno de los dos bandos del bloque occidental o socialista podían rebasar el paralelo número 20. Lo único que podían optar era armar a los vietnamitas de uno y otro lados y a lanzarlos unos contra los otros. ¿Qué pasa? Que tenemos a toda la industria armamentística norteamericana suministrando y apoyando al sur, y toda la industria armamentística soviética y china, que juntas es lo mismo que Estados Unidos, casi, o incluso hasta lo superan, pues apoyando al norte. Entonces, realmente tenemos un enfrentamiento entre rusos y americanos a través de los vietnamitas. O sea, con armamento moderno, tanques modernos, o sea, estaba el tanque T-62, por ejemplo, que era superior a los carros de combate norteamericanos. Los cazas, los MiG-15, MiG-17, claro, no nos extrañe que de repente los americanos tienen más de 900 aviones abatidos. O sea, hablamos de una guerra con armas de generación, incluyendo los vietnamitas. Claro, porque además los soviéticos y chinos suministraron armas anteriores. Al principio de la guerra las armas eran convencionales. Claro, eran cañones de 37 milímetros, de estos que se guiaban de manera óptica y que tenían una altura para alcanzar a los aviones muy limitada. Pero luego ya empezaron a hacer artillería antiaérea guiada por radar, que eso sí que alcanzaba a los aviones americanos hasta los 13.000 metros. Y luego los tenían SAM, los misiles los SAM, los Sidewinder. Claro, y ya cuando llegan los SAM, es que eso era un misil SAM, era un avión americano derribado. Claro. Es que los americanos se enfrentaban a una tecnología igual a la suya. O sea, eso es un mito. Una pregunta, Rubén. Todo este
este armamento que se le suministraba tanto a Corea del Norte como a Vietnam del Norte como a Vietnam del Sur, ¿cómo se paga? ¿Cómo se paga o cómo se pagaba o cómo se pagó en este aspecto? Es decir, los que suministraban las armas esperaban cobrar o directamente suministraban para que se inclinara la balanza a su favor. Pues las dos cosas. Había desde pagos al contados a tratos de favor. A Vietnam del Sur le salía más barato porque a cambio podían desplegar bases en la zona los norteamericanos, lo cual les salía más barato. Claro, eso sí, luego perdían en soberanía. Los norvietnamitas sí que mantuvieron más intacta su soberanía, aunque tuvieron muchas tropas chinas. De hecho, el ejército chino envió una ayuda de 320.000 hombres. Lo que a los vietnamitas esto no les hacía muchas gracias porque algunas veces se sentían ocupados. De hecho, actualmente hay un problema entre Vietnam y China, que son, no sé si lo has oído hablar, creo que lo hablamos en un programa anterior, las islas Paracel y Spratly. Concretamente las Paracel pertenecen a Vietnam. Y lo que hicieron los chinos, la marina china fue desembarcar en estas islas alegando la excusa de que ayudaban a los norvietnamitas a expulsar a los survietnamitas. Eso sí, una vez son expulsados los survietnamitas, no se las devuelven a Vietnam, y a día de hoy tienen, tanto China como Vietnam tienen un conflicto. Por tanto, te envío ayuda militar, pero me voy quedando algunas islas tuyas. O sea... Entendido, prebendas que tomadas o cogidas. And that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Pues, como estamos viendo, una gran parte de la guerra se jugó en el aire, pero otra parte de la guerra consistía en buscar al enemigo, ¿no? Y eliminarlo. Y eran las típicas patrullas que vemos en las películas de la guerra de Vietnam, esos soldados americanos que iban con su equipo, con su chaleco antibalas, con su mochila, un equipo que ese equipo les hacía moverse pesadamente por la selva y se tenían que enfrentar en un clima monzónico, selvático, a un enemigo que era prácticamente sombras. Invisible. De hecho, hasta el año 65 no envía tropas ya, unidades de combate, eran todo comandos, antes habían sido, pero ya divisiones, ya un ejército regular sobre el suelo vietnamita. Es en el año 65 y el primer combate es muy curioso. El primer combate va a ser la batalla del Valle de la Drang, que va a ser el 14 de noviembre de 1965, que va a ser un asalto aerotransportado a bordo de helicópteros del modelo Huey, es el típico helicóptero que hemos visto en las películas de Vietnam. Y allí se traslada una serie de miembros del mítico séptimo de caballería, se los deposita en este valle, que en un principio es un claro, pero luego alrededor son montañas y colinas frondosas llenas de palmeras, de árboles, y claro, ya los vietnamitas están ahí, tienen instaladas artillería mortero y empiezan a bombardear el centro del valle. Los americanos no tienen dónde esconderse y van a tener que atrincherarse y disparar contra un enemigo invisible. Hay que decir que esta batalla la ganan los americanos después de 3-4 días de combates, pero van a tener unas bajas ya tremendas, 234 muertos y 242 heridos, y esto va a ser un preludio de toda la batalla de Vietnam. Prácticamente, explicando esta batalla así como he hecho brevemente, podemos explicar las siguientes 100 batallas que van a tener lugar, porque van a ser prácticamente igual, o sea, queda todo explicado. Va a ser selva, vietnamitas escondidos y disparar contra un enemigo invisible. Ya está. Y aparte los vietnamitas tenían 20 años de experiencia en lucha anteriormente contra los franceses, incluso ponían minas, pero aparte tenían técnicas como poner trampas, pero trampas que eran muy eficaces y muy crueles. Por ejemplo, en un pequeño agujero poner estacas de bambú afiladísimas que traspasaban las botas de los soldados americanos y defecarse en esas estacas para que cuando el soldado americano la pisase, al estar ahí eso infectado, ¿no?,
pues provocase prácticamente una gangrena. Imagínate, en medio de la selva pisas una estaca de esas llena de bacterias porque han defecado ahí vietnamitas, pues el soldado americano le traspasa de parte a parte el pie por 2 o 3 lados porque eran muchas estacas afiladísimas. Pues imagínate 3 o 4 heridas terroríficas en el pie, infectadas en medio de la selva. Ese soldado te lo podías quitar de encima, ese ya no volvía a guerrear en Vietnam. Entonces eran trampas de todo tipo, lógicamente. Luego también minas de todo tipo, tablas de pinchos como en la Edad Media, que caían de los árboles. Exacto, como en la película de Acorralado, esa típica rama que de repente pisas una especie de cuerdecita y suelta un latigazo y tienes estacas de bambú que se te clavan en el pecho o en la barriga. Llevaban 20 años con muy pocos medios y habían refinado mucho la manera de hacer la guerra. Bueno, y otra cosa que también, el terreno de Vietnam era arcilloso, que era muy fácil de construir túneles. De hecho, cuando llegan los americanos no tenían ni idea del tema de los túneles, que ya lo habían usado los vietnamitas contra los franceses. Tenían auténticas bases escondidas debajo de la tierra porque el terreno arcilloso era muy fácil de excavar. Los americanos ni siquiera sabían de eso. De hecho, hubo una vez que una base americana la construyeron encima de una instalación de túneles, imagínate. Porque no tenían ni idea. Ya cuando empezaron a descubrir que los vietnamitas tenían un mundo subterráneo, ¿no? Como los hobbits en El Señor de los Anillos. Una nueva Capadocia. Sí, efectivamente. Capadocia, ¿verdad? Pues empezaron pues en principio volaban los túneles, pero claro, dentro de esos túneles eran auténticas bases, que había material y había sobre todo documentación. Y empezaron a crear una especie de unidades de soldados, que imaginaros, un túnel de esos que prácticamente te puedes mover limitadamente reptando, pues crearon lo que eran las ratas de túneles. Claro, porque me interesaba no reventar el túnel, sino que un soldado entrase dentro, ver lo que había y si podía coger algún prisionero, incluso robar algún tipo de documentación del alto Estado Mayor del Vietcong. Imagínate en esos estrechos túneles oscuros, qué capacidad, qué valor, qué hombres que se podían meter ahí dentro. Además no ibas con tu ametrallador porque no había espacio para meter una ametralladora, ibas con un cuchillo en la boca y con una pistola Colt en la mano, o sea, para enfrentarse a lo desconocido. Pues fíjate, esas ratas de túneles empezaron a meterse ahí en esos tapadores bajitos, ¿eh? Sí. Esto es muy curioso porque ahora que he vuelto hace un mes y medio en mi viaje a China, bueno, estuve en el Museo de Pekín estudiando un poco lo que era la guerrilla china y es curioso, no lo sabía, pero los vietnamitas basaron estos sistemas de túneles tan perfectos en lo que eran los guerrilleros chinos durante la ocupación japonesa. Y bueno, de hecho tenían unas maquetas, recuerdo, impresionantes de estos túneles, de estos auténticas ciudades subterráneas que el marine que se tuviera que meter ahí para sacar a un Vietcong, vaya infierno. Bueno, y en esta guerra se usó de todo tipo de material, incluso se llegó a usar guerra química, ¿no, Viracocha? Sí, señor. Fue una oportunidad muy buena para que la moral del hombre se tirara un poquito más por los suelos. Y bueno, ahí estaba Estados Unidos y sus empresas químicas que hicieron todo lo posible por vender cantidad de compuestos, y en especial uno muy dañino que todavía genera enfermedades en Vietnam, que sería el agente naranja. El agente naranja, la solución que llegaron a los grandes estrategas americanos era pues que si se escondían los Vietcong en la selva, lo que faltaba para poder encontrarlos era eliminar la selva, y se pusieron a ello. A base de tirar sobre la selva toneladas y toneladas del agente naranja, que se llamaba así por el color de los bidones en el cual se contenían, y era un herbicida que no llevaba mucho tiempo descubierto, y le dieron cera como si no hubiera un mañana, como si fueran a prohibirlo al día siguiente, y se encargaron de echar, como os comento, toneladas y toneladas de esta sustancia, que es una dioxina. Recordemos que estas sustancias son muy tóxicas y muy cancerígenas. Si recordamos al presidente de Ucrania, le echaron un poco de dioxinas y casi muere, y bueno,
se ha utilizado muchas veces también para eliminar a gente que se quería quitar del medio. Pero bueno, básicamente se dedicaron a regar grandísimas extensiones con este producto químico. Como os comento, dejaron muchísimos casos de enfermedades, de malformaciones, de minusvalías cognitivas. Y bueno, básicamente hablando un poco de números, podemos decir que las autoridades sanitarias vietnamitas cifran en alrededor de 1.300.000 el número de menores discapacitados a día de hoy. Es decir, esa gente permanece en el medio ambiente y sigue haciendo de las suyas. Y es un componente tan peligroso que aún 40 años después sigue generando partos con deformaciones y está ahí. Por supuesto, Estados Unidos se lava las manos y las empresas, a pesar de que ya ha habido algunas sentencias internacionales que obligaban a poner solución o por lo menos hacer más llevadera la vida de los enfermos, pero bueno, como todas estas cosas, se puede ser cura el bulto. Y también, pues eso, es un poco irreal que van a poner ahora un montón de dinero para que esa gente enferma pueda vivir mejor, cuanto ni más intentar arreglar los problemas que se han generado y que siguen en el medio ambiente. Sí, porque además tengo entendido que hay sitios, grandes hectáreas que a día de hoy todavía no se puede cultivar por culpa de estos agentes. No se puede cultivar, sigue ahí, y cualquier cosa que cultives, y es que es veneno puro, y si no mueres tú, ya morirán tus hijos. Entonces es algo muy horrible que por supuesto se comenta muy poco, porque esto pues evidentemente no es muy políticamente correcto. Además se da el caso del karma también un poco, porque muchos de los soldados que estuvieron manipulando el agente naranja pues quedaron tocados, y tanto ellos como sus descendientes pues han resultado enfermos. Incluso familiares del almirante que en su momento dio la orden de utilizar el agente naranja, incluso un hijo suyo y un nieto. El hijo murió de cáncer de piel y el nieto muy tocado con deficiencias cognitivas, y demostrado que es la dioxina lo que le causó este mal al nieto del almirante. Claro, sí, fíjate, es que al principio vendían como si fuese una sustancia inocua. De hecho, los soldados americanos la manipulaban como si fuesen churros, ¿sabes? Sin tomar ningún tipo de precaución, porque de hecho habían hecho campañas las autoridades americanas por las aldeas, que iban grupos de soldados incluso mojando pan en agente naranja y comiéndoselo, imagínate, porque les habían dicho que ese agente era totalmente inocuo. O sea, que vendieron también a sus propios soldados. Are you ready, Boots? Start walking. ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, verdad? ¿Qué? ¡Es napalm! Nada en el mundo huele como eso. Me gusta el olor del napalm por la mañana. Una vez durante 12 horas bombardeamos una colina y al acabar subí. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. El napalm. Qué momento mítico. Momento mítico, apocalipsis. De la película. Sí. Ahí haciendo surf en medio de... El surf en medio de la batalla, ¿eh? Sí. Pues claro, se usó mucho el napalm, que ya se usó en la Segunda Guerra Mundial como, podríamos decir, como combustible de los lanzallamas, pero aprovechando las características de la guerra, porque se usó pues como bomba arrojadiza. Se cogía un bidón de 1000 litros de napalm, que es como gasolina, como gelatina de gasolina, podríamos decir. Son dos componentes que vuelven a gasolina como una especie de gelatina. Entonces un contenedor de 1000 litros lanzado por un avión, y en ese contenedor había un cartucho que inflamaba el contenido. Entonces el contenedor lo reventaba, esparcía los 1000 litros de gasolina gelatinosa, detonaba esa especie de cartucho de inflamación y dejaba todo impregnado, y en el momento que explotaba eso, todo lo que había alrededor, porque eso se te pegaba a la ropa y a la piel, se quedaba totalmente carbonizado. De hecho hay una imagen
que dio la vuelta al mundo, porque también es verdad que muchos medios de comunicación del mundo estaban ahí en la guerra de Vietnam, que dentro del bando americano. Lógicamente lo que hacía el bando norvietnamita no se podía ver porque no había corresponsales de guerra, pero se veían pues las salvajadas que es la guerra, que la guerra es una salvajada. Sí. Y una de las imágenes que se grabó de esa guerra, me acuerdo de un bombardeo de Napal y de repente salió una familia vietnamita y una niña completamente quemada porque se le había quemado la ropa del napal. Entonces, pues se usó de manera indiscriminada todo este tipo. Ya digo que todo esto fue creando una especie de opinión pública, ¿no?, que contraria a la guerra, que ya empezó a surgir, decir, oye, pues no es una guerra que nos incumbe, ¿no? Ya en América empezaban, conforme la escala de bélica había avanzado, y empezaban, por ejemplo, en el año 1965 ya empezaron a llegar a miles los cadáveres de soldados. En los años anteriores había muerto 100 soldados, 200 soldados, pero ya empezaron con esa escalada bélica, de repente, a estar casi 500.000 de soldados americanos cada vez más muertos a casa y más reclutamientos. Efectivamente. Que, sobre todo en las universidades, que se iban los universitarios, que, bueno, fueron los años aquellos de las revueltas que hubo por todo el país. Muchos porque se negaban a alistarse, vamos. Efectivamente, y además es eso, que hubo un momento que llegó a haber casi 500.000 de soldados. Fue en 1967 casi 500.000 soldados americanos ahí en la guerra de Vietnam. Lógicamente ese año las bajas americanas fueron casi 15.000 muertos, más los heridos, que luego pues había heridos que, imagínate, uno que había pisado una trampa de estas de bambú, ahí en medio de la selva, seguramente ese hombre perdía la pierna, luego vuelve a casa, ¿no? Sí, los mutilados. Los mutilados de guerra, que hubo miles. Problemas psicológicos, suicidios posteriormente. Efectivamente, que eso es otro tema que Viracocha nos querías comentar, ¿no? Porque los americanos antes de la guerra de Vietnam habían hecho estudios sobre el uso de las drogas contra el enemigo. Claro, imagínate, Rubén, un tanque guiado por comunistas, ¿no? Y si todos los que van conduciendo el tanque van colocados de LSD, pues ese tanque lo mismo acaba en el Kremlin, ¿sabes? Entonces habían hecho estudios sobre el uso de drogas contra el enemigo, pero es curioso porque la guerra de Vietnam, Viracocha, al final los que fueron drogados, no sé si de manera consciente o inconsciente o queriendo, fueron los soldados americanos. Sí. De todavía. Se dieron cuenta que los soldados alemanes se lo habían pasado bomba y les cogieron la iniciativa. Y todo lo malo que había hecho con sus tropas los nazis lo hicieron también los americanos e ingleses. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que no es fácil estar en una guerra y que no es fácil muchas veces bombardear a niños o hacer o ver o permitir todas las salvajadas que te puedes encontrar en una guerra de este tipo. Entonces una buena solución podía ser pues drogar a las tropas. Si teníamos la Alemania nazi que se colocaba con su speed propio, que era la pervitina, pues teníamos a los americanos e ingleses que a lo que le tiraban era a la benzedrina, que es igualmente un tipo de anfetamina que viene a conseguir los mismos efectos que buscaban los nazis en su día, pues poder mantener una tensión muy muy constante, reducir agotamiento, reducir hambre, moral. De hecho, en esas investigaciones que se hacía y en ese estudio de campo, muchos sí que aceptaban o toleraban hacer auténticas barbaridades, y era pues eso, porque iban totalmente colocados. Y podemos ver que yo creo que es que se hace masivo el uso de drogas, que siguen esta tendencia. Lo que pasa es que se va haciendo más sutil, se van haciendo más drogas más perfeccionadas, pero tenemos que tener en cuenta que los soldados no dejan de ser seres humanos y no todos son unos gente sin moral y que es capaz de, simplemente porque te lo ordenan, hacer muchas cosas que muchas veces se tienen que hacer en estas guerras modernas y se tiene que hacer llevadero. Igual que antaño se podía suministrar marihuana en los ejércitos de la antigüedad, cannabis a las tropas para que se relajaran, esto es un paso más y es para pues dar lo máximo. Si no, Alemania no habría podido conquistar
lo que sería Polonia en esa guerra relámpago, o tampoco a lo mejor los ingleses podrían haber hecho esos bombardeos con esos desplazamientos larguísimos en kilómetros de ida y vuelta, y con una atención que tienes que tener, pues estás entrando en tropa, en zona enemiga, y te están esperando, y necesitas ese empujoncito, y la cafeína pues se quedaba corta. Entonces, como bien dices, John, cogieron el testigo de los alemanes y hicieron un gran trabajo, entre comillas, usando las drogas. Si hablamos de números, estamos hablando que durante la guerra de Vietnam se consumieron alrededor de unas 225 millones de tabletas de estimulantes. Entonces ya pues habría que ver el porcentaje de soldados que la consumían frecuentemente. Porque allí se tomó de todo. Además, es que hay imágenes reales de que vemos al típico soldado americano sentado en el borde del helicóptero con la ametralladora, y le vemos mientras está disparando con el porro en la boca. Sí, que se fue un poco de madre, quizás. Y ojo, los vietnamitas igual, ¿eh? Solo que estos consumían un producto que es más clásico en Asia, que es el opio, que se lo proporcionaba China, que tenía las plantaciones en las provincias de Guangxi y Shanxi, en el centro, lejos de las miradas occidentales, porque ahí no ves nada, pero también tomaban. O sea, podíamos tener una batalla, los soldados de ambos bandos totalmente drogados, que no debían saber a quién disparaban, quién era quién. Y al final lo que pagaban eran los pobres civiles que estaban ahí en medio. Sí, sí. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of Pues a partir de 1965 se ve que o Estados Unidos se implica todavía más, incluso invadiendo Camboya o Laos, o esta guerra que parecía que se iba a ganar en breve tiempo, no tiene visos de ganarla. Y claro, la opinión pública americana, en el momento que se intuye de que va a haber todavía una implicación más americana de la que había, en ese momento había 500.000 de soldados americanos ahí combatiendo, pues no entendían que esa guerra fuese suya, y empezó, ya podríamos decir, a germinarse lo que serían los tratados de París. Sí. Incluso Nixon ya... me gustaría decir brevemente, hay un punto clave que es el año 68, que es la ofensiva del Tet, que de repente piensa que los americanos habían estado enfrentando contra el Vietcong, que no es lo mismo el ejército norvietnamita, que es el ejército regular de Vietnam del Norte, al Vietcong, que es la guerrilla comunista en Vietnam del Sur. Se habían enfrentado a eso solamente, pero de repente tenemos en el año 68 una ofensiva general. O sea que de un día para otro se despierta en la embajada de Saigón rodeada de guerrilleros que son reducidos, pero al mismo tiempo que pasa eso ven que hay una ofensiva general en todos los frentes. Y es muy curioso porque los soldados americanos habían combatido a los milicianos, que eran unos tipos que iban vestidos de negros con los gorros estos en forma de cono, vamos, campesinos armados, mal armados, pero de repente ven ejército moderno, un ejército ya de color caqui, con su mochila, con sus granadas, con su equipamiento, casco AK-47, municionados, máscaras antigas. Decían, hay un marine que dice, pero estos tipos, ¿de dónde han salido? No los hemos visto nunca. De repente se encuentra un ejército totalmente modernos, con carros de combate, divisiones acorazadas que arrollan, y es verdad que al final esta ofensiva la paran los americanos, pero es que al final ellos están a punto de ser expulsados, y aquí ya se va a marear la perdiz, y bueno, como bien dices, empieza ya a verse los tratados de paz. De hecho, hubo un incidente en una base americana, Kensan, que podía haberse convertido como el incidente francés de Dien Bien Phu. Sí, que quedan rodeados. Quedan rodeados y una base americana con la élite de soldados americanos con material, y fueron cercados por el ejército de Vietnam del Norte, ya preparado con tanques, con todo. Con artillería pesada. Con misiles, y claro, les pilló por sorpresa. Piezas de 122 milímetros, que es un pedazo cañón eso. Claro, es que los americanos dicen, ¿dónde han sacado todo este armamento? Entonces, y de hecho esta base se salvó porque por las enormes incursiones aéreas que hicieron los americanos, que bombardeo tras bombardeo tras bombardeo. Los B-52 que, bueno, arrasaron la selva. No eran visibles desde tierra.
Entonces se salvó, pero se dieron cuenta de que si querían ganar la guerra tenían que multiplicar por 100 los recursos, tanto humanos como materiales, que necesitaban para ganarla. Entonces, claro, la opinión americana dijo, no, ya no, y entonces empezó Nixon a hablar con China, ¿no? Se fue a Mao. No fue así. Esto se ha dicho que fue mucho la presión, lo que aquí hay un poco de fantasía. Aquí realmente lo que sucede es que en el año 69, ya cuando la cosa está mal en Vietnam, pasa un milagro de última hora, que hay una guerra entre China y la Unión Soviética que es muy poco conocida. Hay una guerra entre los comunistas. Entonces todo lo que era el bloque comunista, que hasta entonces había sido una peña, queda dividido, queda fragmentado. De hecho es curioso, ya Mao no se va a ver, a partir de esa fecha no se va a ver ya más con ningún presidente comunista, va a romper prácticamente las relaciones con la Unión Soviética. Y claro, ahí ve Estados Unidos una oportunidad, y ahí la famosa entrevista entre Nixon y Mao, que viaja a China. Y claro, si Estados Unidos ha ido a la guerra de Vietnam por miedo a que se extienda la influencia soviética al sudeste asiático, ve que ya no existe ese peligro, que realmente no tiene sentido. O sea, se ha disfrazado un poco. Es verdad que hay una derrota claramente americana porque se va allí, pero es una derrota que le beneficia de cara a la Guerra Fría, porque va a quedar el bloque comunista va a quedar tan tocado que bueno, que eso va a significar su perdición. De hecho es muy curioso, va a terminar la guerra de Vietnam y China va a invadir Vietnam del Norte, que va a haber otra guerra entre China y Vietnam que los vietnamitas van a ganar. Lo que una cosa está clara es que el verdadero ganador de esta guerra ha sido Vietnam. Vietnam primero venció a los franceses, luego venció a Estados Unidos, luego venció a China, o sea, a 3 potencias, y encima no se sometió a los dictados de Moscú. Gracias a eso, Vietnam a día de hoy, bueno, es un país muy rico en Asia, que vive del turismo, muy abierto. O sea, realmente podemos decir que Vietnam es el verdadero vencedor de todos, o sea, de todos. Walk all over you. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡No se acabó! ¡No, señor! Yo también tengo algo que decir. No era mi guerra. Me llamaron ustedes a mí, no yo a ustedes. Yo hice lo que tenía que hacer para ganar, pero no nos dejaron ganar. Y cuando regreso a mi país, me encuentro a esos gusanos en el aeropuerto, gritándome, llamándome asesino de niños y otros horribles insultos. ¿Quiénes son ellos para insultarme, eh? No estuvieron allí luchando como yo. No saben lo que dicen. Estos son malos tiempos para todos, Rambo. Aquello pertenece al pasado. ¡Para usted! Para mí la vida civil no es nada. En el frente tenemos un código de honor. Tú me cubres la espalda, yo cubro la tuya. Pero aquí no. Allí manejaba aviones, conducía tanques, tenía a mi cargo millones de dólares en equipo. Aquí ni siquiera me dan trabajo de lavacoches. Y surge el problema de los excombatientes, porque entre 1964 y 1973, aparte de John Rambo, combatieron más de 2.600.000 americanos, en unas condiciones bastante estresantes. Cumplían lo normal, un servicio de un año, y prácticamente el 80% de los soldados americanos estuvieron expuestos a los combates. Entonces, pues cuando... Hay que decir que 58.000 murieron, que dobla las cifras en la guerra de Corea, la dobla. Y claro, esta gente, incluso algunos, como ha dicho Viracocha, que vuelven con unas adicciones a psicotrópicos, con unos estados traumáticos terribles, que se llamaba el desorden postraumático. Pues claro, ¿cómo los vuelves a meter dentro de la sociedad civil? Encima que esa sociedad civil no reconoce, como en otras guerras, porque cuando rebasaban la gente de Corea o incluso de la Segunda Guerra Mundial, los recibían como héroes. No, esta gente, lo que decía Rambo, los recibían como asesinos. No había nadie... y abandonados por su país. Por su país. De hecho, les recomendaban a los veteranos de Vietnam que no fuesen exhibiendo sus uniformes por la calle. De hecho, hasta 1982 no se hizo en Washington una especie de memorial de los caídos de la guerra de Vietnam. O sea que fue un poco vilipendiados y dejados tanto por la sociedad americana como por su país, muy abandonados. Fue una guerra muy popular, muy mal planteada desde el principio, y luego que se abandonó a Vietnam del Sur. En cuanto ya la situación le era favorable a Estados Unidos en el sudeste asiático, ya se ha roto la relación la Unión Soviética-China, se marcha a Vietnam del Sur. Bueno,
¿Que cae bajo el comunismo vietnamita? Pues da lo mismo. Yo, como ya he logrado mi objetivo de cabrear a Moscú y a Pekín, ahí te las apañas tú. Porque no lo consideraba ya un peligro, es decir, a Vietnam, ya al norte de Vietnam ya no lo consideraba un peligro en el año 73-74. Hay un hecho muy curioso. Poco después de terminar la guerra de Vietnam va a haber otra guerra de Vietnam, aparte de Vietnam contra China, va a tener una guerra Vietnam contra Camboya, y es muy curioso, la aviación norteamericana va a apoyar al ejército norvietnamita, o sea, al que había estado bombardeando previamente le va a apoyar para destruir las posiciones del ejército camboyano. Aunque esta guerra, la verdad, sí que la encuentro bastante justa, porque se quitaron a los malditos Jemeres Rojos de en medio, que eran una secta genocida y asesina, y mira, esa por lo menos sí que puedo decir una guerra bien justificada. Sí, que el hombre ¿cómo se llama? Pol Pot. El Pol Pot, más de 1 millón de muertos. 2 millones de personas en un país que vivían 6 millones, o sea, se cargó a 1/3 de la población. Sí, sacando a la gente de las ciudades para llevarlas ahí a hacinarlas en granjas. Bueno, una auténtica escabechina. Se tuvieran que aliar Vietnam del Norte y Estados Unidos para echar a estos, o sea, mal debía pintar la cosa. Sí. Pero al final eso, Vietnam del Sur cayó porque en el momento que quitaron las tropas americanas, hubo un par de años que los americanos siguieron mandando ingente material de guerra, pero en el momento, y a la aviación era un paripé realmente, porque ya sabía que eso, de hecho esto es muy curioso, se desclasificó hace pocos años esas imágenes de la embajada de Saigón que vemos evacuando el personal. Eso de que iban huyendo a toda prisa, no. Se ha descubierto que había un pacto con los norvietnamitas. Los norvietnamitas se pararon delante de la embajada y se esperaron hasta que evacuaran a todo el mundo. Una vez se hubieran evacuado, entraron. O sea, eso no estuvo pactado desde el principio. No, sí, esto se desclasificó hace poco, además, no hace mucho. En el momento que Estados Unidos cerró el grifo y pues Vietnam del Sur, que además no había combatido prácticamente, era un ejército muy anárquico, muy moderno por el material americano, pero no tenía nada que hacer contra. Si ya habían derrotado a los franceses y a los americanos, cayó totalmente, y al final pues eso, Vietnam se unificó y pues no fue un aliado, que es lo que dice Rubén, sino que enseguida fue una especie de piedra en la bota para China, también para la URSS. Sí. De hecho fue un comunismo muy independiente, no quiso mezclarse con ninguno. Y mantuvo buenas relaciones con Estados Unidos después también, bastante llamativo. You keep saying you got something for me. Something you call love. Never to come back. I've seen people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby. Tenemos al otro lado del teléfono a don Francisco García Alonso, nacido en Barcelona en 1960. Es catedrático de Prehistoria de la Universidad de Barcelona y director del Grupo de Recerca de Arqueología Protohistórica. Sus investigaciones se centran en la protohistoria de la península ibérica, la historiografía de la arqueología, la guerra en el mundo antiguo y el patrimonio histórico arqueológico en tiempos de guerra. Es autor de más de 200 trabajos de investigación, entre libros, artículos, ponencias y comunicaciones en reuniones científicas, siendo además miembro del Consejo Editorial y colaborador habitual de la revista Despertaferro. Podemos destacar de sus innumerables libros publicados títulos como Luis Pericot García, un prehistoriador entre dos épocas, El tesoro del Vita, la protección y el expolio del patrimonio histórico arqueológico durante la Guerra Civil, Furor Barbari, celtas y romanos contra Roma, de Iberia a España, la protohistoria de la península ibérica, Roma, Cartago, íberos y celtíberos, las grandes guerras de la península ibérica y la guerra en la protohistoria. Y por supuesto su último libro, tema del que vamos a tratar en este programa,
Cabezas cortadas y cadáveres ultrajados, de la editorial Despertaferro. Buenas noches, don Francisco, un honor contar con su presencia en nuestro programa. Buenas noches, muchas gracias, encantado. Buenas noches. Buenas noches. Pues aquí en el estudio tenemos un ejemplar de la primera edición. En la portada se puede ver a un oficial japonés a punto de ejecutar con su katana a un prisionero australiano, el cual tiene vendados los ojos y se encuentra arrodillado. Recientemente ha publicado una nueva edición de este libro. En la portada se ve una calavera, probablemente perteneciente a algún guerrero íbero o algún jefe íbero, que se ve atravesada por un clavo de parte a parte y que seguramente fue a modo de usada de trofeo de decoración en algún poblado íbero, en alguna casa. Sí, es una pieza que procede de las excavaciones del yacimiento del Puig Sant Andreu en Ullastret, en Girona, sí. Pues, don Francisco, ¿cuándo surge el concepto de la humillación del cadáver del vencido? ¿Surge desde el mismo momento en que empiezan a surgir los conflictos armados entre los diferentes grupos de seres humanos? Sí, desde la prehistoria, es decir, en el momento en el cual se produce algún tipo de disputa, ya sea de carácter territorial, ya sea de carácter subsistencial, alimenticia, etcétera, el concepto de lo que es imponerse y digamos desarrollar todo tipo de vejaciones o de sedicios contra el vencido es una cosa consustancial con el propio concepto de la crueldad y de la violencia, y eso es lo que explicamos en el libro, es decir, desde la prehistoria hasta desde las denominadas, digamos, guerras entre salvajes, que no es el caso, pero es lo como se ha denominado en la historiografía, hasta el presente, en el cual el cadáver sigue siendo un elemento de humillación del vencido más allá del propio óbito, del propio fallecimiento. Pues creo que en el libro repasamos prácticamente todas las épocas con diferentes ejemplares de carácter arqueológico o bien de tipo documental historiográfico, en el cual se aprecia pues bueno, el tipo de tratamiento que se le da al cadáver, a la decapitación, al cadáver del vencido y en especial a la cabeza. Eso es lo que hemos intentado hacer. En su libro hace un espectacular y documentadísimo repaso, como ha dicho, a la profanación del cadáver de los vencidos. Cuando empiezan a surgir estos primeros grupos de seres humanos organizados, nos detalla que la aniquilación del enemigo y sobre todo de sus mujeres y descendencia suponía asegurar la supervivencia del grupo del vencedor. Pero ¿cuáles serían las causas que provocarían esa humillación con los derrotados a lo largo de la historia? Bien, el hecho básico que se busca es prolongar el concepto del triunfo por una parte y como consecuencia la derrota del vencido más allá de la finalización específica de lo que es el conflicto armado. Es decir, lo importante no es solamente el hecho de conseguir la victoria en un enfrentamiento militar a la escala que sea, sino asegurar el dominio del vencedor durante el periodo subsiguiente, lo que podemos denominar la paz. En ese sentido, el ejercicio de la violencia extrema desarrolla la idea del concepto del terror, es decir, aterrorizar al vencido para impedir que pueda revolverse contra aquel que ha conseguido derrotarle en un momento determinado. De esa forma, cuestiones como la ejemplificación del cadáver mediante su exposición pública, la idea de la decapitación ritual, el concepto de la humillación física, ya sea mediante el concepto de lo que es la muerte o ya sea mediante el concepto de lo que sería, por ejemplo, pues la violación, la desmembración de los grupos familiares, la esclavitud, etcétera. Todos esos elementos contribuyen a que la estructura del triunfo se mantenga. Es una cuestión que nos permite definir elementos de análisis territorial, de organización de sistemas políticos. Es decir, todos esos elementos se basan en buena medida sobre el concepto de la ejemplificación de la fuerza y sobre el concepto de la demostración de lo que es la idea del terror. Por eso hemos incluido en el libro cuestiones como, por ejemplo, las luchas entre bandas de narcotraficantes en América Central y América del Sur, o bien el concepto que hemos visto de forma reciente con el Estado Islámico, el ISIS, lo que ha significado la idea de la decapitación como una forma, digamos, de proyección del terror hacia aquellos individuos que no se han enfrentado directamente a ellos, pero que forman parte del sistema social con el cual
se han enfrentado. No sé si me explico. Es decir, el hecho de aterrorizar a las personas que quedan en Occidente es una forma de conseguir un predominio dentro de su sistema territorial y su sistema político. Sí, además lo que acaba de comentar de las bandas de narcotraficantes es curioso porque antes lo que se buscaba era cuando matabas a algún enemigo o a otra banda rival, la típica película de mafia que escondían el cadáver y no aparecía nunca. Era deshacerte el cadáver pero que nadie se supiese. No, ahora lo que se busca es lo contrario, es la brutalidad que Ejemplarizar. Exactamente, esa es la idea, es decir, demostrar la fuerza mediante no la desaparición del enemigo, sino justamente mostrar a todo el mundo el poder que tienes respecto de otros grupos, de bandas mafiosas o narcotraficantes o lo que sea, y respecto, en el caso de Centroamérica, respecto al Estado, para demostrar que es capaz de digamos, actuar con impunidad más allá de lo que es la idea estructurada de la justicia dentro de un Estado, es decir, indicar que su sistema social y su sistema organizativo está por encima del propio Estado. ¿Y cómo se hace eso? Mediante, digamos, la muerte y sobre todo la presentación del cadáver del vencido. Y en el caso, por ejemplo, mexicano, hay ejemplos de cadáveres desmembrados colgados en las autopistas para marcar un territorio y para ejemplificar lo que es el triunfo de una banda de narcotraficantes sobre otra, es decir, definir un concepto territorial, marcar un territorio, que es lo mismo que se hace dentro del ámbito de la protohistoria, dentro de otras estructuras culturales, ¿no? A lo largo del tiempo, es decir, definir mediante ese ejercicio del poder una estructuración de fronteras. Pues hace exactamente lo mismo. Con el máximo, aquí ahora lo que se trata es de mostrar la máxima crueldad posible, porque eso justamente hace que el individuo asuma el concepto del terror, porque al momento de ver esa ejemplificación de la crueldad, la persona que la está viendo entiende que eso mismo le puede pasar a él, y como consecuencia de ello, ese concepto del terror lleva hacia la sumisión, lleva hacia la paralización de la voluntad de enfrentarse a un enemigo, que es lo que se hace mediante la exposición de los trofeos de los cadáveres en cualquier periodo de la historia. Es el mismo objetivo que se busca siempre, conseguir aterrorizar. Y eso, pues como vemos, es un elemento intemporal y que está perfectamente ligado con la idiosincrasia del individuo en el momento en el cual tiene la posibilidad de ejercer un dominio brutal sobre otro. En su libro nos habla, en una de las fases de la historia, da un repaso totalmente de toda la historia, y para mí debo de reconocer que unos expertos en aterrorizar, y de una manera podríamos decir elitista, eran los asirios, porque eran unos auténticos maestros de la tortura y luego de la publicidad, porque no era solo de matar al enemigo, coger sus cabezas, cortarlas, apilarlas en una ciudad, luego coger a los gobernantes, desollarlos vivos, luego con su piel ponerlas en las murallas, sino que luego todo eso lo representaban en sus palacios en relieves. Y claro, imagínese el gobernante que estaba un poco levantisco, que era recibido por el rey asirio en uno de esos salones rodeados de esos murales donde se ve cómo los enemigos han sido humillados, empalados, cortadas sus cabezas. Pues claro, era una especie de como, aparte de hacerlo, sino luego eran unos expertos en marketing, sí, de aquella época. Es que es un elemento de comunicación. Yo lo primero que quería deciros, antes de que sigamos hablando, y para los oyentes que nos estén escuchando, es que mi libro es un libro de historia, es decir, en el cual no es una recopilación una detrás de otra de, digamos, de lo que podríamos denominar escenas gores de la historia respecto a esta cuestión, sino que explica el concepto del tratamiento de los cadáveres, cosa que se ha ya ejemplificado de forma puntual para otros periodos. Pero como estaba usted diciendo hace un momento, ese concepto, el marketing es la publicidad, es decir, se trata de la representación justamente de la victoria. ¿Para qué? Para enaltecer la figura del propio monarca, que es capaz, sabes, en Sennacherib, por ejemplo, los palacios de Nínive, etcétera, que es capaz de efectuar ese tipo de relieves explicando sus conquistas militares, o por ejemplo, pero no es únicamente en el caso de los asirios. Los asirios evidentemente
el imperio neoasirio llevó el terror hasta sus más altas cotas en sus campañas hacia la zona de lo que es actualmente Israel, Palestina, Líbano, Siria y todo lo que es el Próximo Oriente. Evidentemente lo desarrolló de esa forma, pero por ejemplo, si nos vamos a ver los relieves egipcios del periodo del Imperio Nuevo, ahí no solamente se representan los triunfos militares de los faraones, sino que se da también el mismo tipo de actuación, es decir, también se cuentan cabezas, pero se cuentan, en el caso de los egipcios, además cuentan manos y además cuentan penes, es decir, como una forma de representar lo que es el triunfo militar. Pero en la columna trajana, por ejemplo, en Roma, se representa la misma conceptuación, es decir, la idea de representar los cadáveres y las cabezas cortadas de los enemigos vencidos. Y lo podemos encontrar pues en la pintura flamenca o lo podemos encontrar en las pinturas negras de Goya. Podemos encontrar perfectamente ese mismo, los desastres de la guerra, podemos encontrar ese mismo tipo de concepto, es decir, la representación de la violencia en las formas de transmisión visuales que en cada momento existen. Es decir, antes hablábamos del ISIS, bueno, eso nos ha llegado a través de Internet, a través de la televisión, las filmaciones, etcétera, pero en el periodo neoasirio, pues evidentemente son los grandes relieves en los palacios aquellos que muestran el poder, la fuerza destructora y también ese ejercicio de la violencia supremacista respecto de otros grupos políticos, efectuado por unos gobernantes. No tienen ningún problema para ejemplificar los tipos de crueldades que son capaces de llevar a cabo, como una forma de mantener el dominio sobre su propio territorio, pero también, como bien ha dicho, de mantener a aquellos estados que puedan ser tibios, aliados, vasallos o futuros enemigos, mantenerles con una prevención respecto de lo que puede suceder si se enfrentan a la superpotencia del momento. Si podemos hacer una escala de los grupos más salvajes, pues evidentemente sí que los asirios estarían, si no en la primera posición, sí que estarían dentro de los 5 primeros, eso sin ningún tipo de género de dudas, y además, evidentemente, no es una cuestión que venga dada a posteriori por parte de los historiadores que analizan sus diferentes campañas, sino que ellos mismos utilizan, y eso es muy significativo, utilizan el terror como arma política cotidiana, además. Sí, yo creo que incluso, como usted dice, su libro es un repaso de toda la historia detallada, incluso este tipo de terror psicológico lo volvieron a usar los mongoles luego en la Edad Media, Gengis Khan, a la hora de saquear ciudades. O el Tamerlán, por ejemplo. Este trono que hizo con cuerpos, muchos de ellos todavía vivos, se sentaba encima. Sí, o las pirámides de cráneos en Asia Central, o bien, por ejemplo, los chompalis en América Central antes de la llegada de los conquistadores españoles. Es decir, es un tipo de conceptuación, la idea de ejemplificar las masacres, que verdaderamente, como he dicho anteriormente, es bastante intemporal. Yo explico elementos mayas, aztecas, etcétera, pero también, por ejemplo, habrán visto que el periodo de la Edad Media europea es tanto cual más salvaje que la de la Edad Media en el área del Próximo Oriente o las estepas asiáticas. Es decir, los conceptos de matanzas y las formas en las cuales se producen ejecuciones son ejemplos claros de lo que serían de lo que podríamos denominar hoy en día estructuras de tipo genocida, ¿no? Porque se trata del asesinato en algunas ocasiones en masa y de las formas más crueles posibles, pues para asegurarse justamente eso. Limpiezas étnicas, que es una empieza la guerra de los Balcanes. El concepto de la limpieza étnica la podemos encontrar prácticamente desde la protohistoria. Es decir, esa idea no solamente de vencer y no solamente de conseguir la sumisión de un sistema social, sino además exterminarlo pura y duramente. Es decir, el
hecho de llegar a la aniquilación total. Es decir, es un elemento muy significativo. Es decir, la idea, por ejemplo, uno de los compendios más amplios que existen respecto de la forma de aniquilación del vencido son los textos bíblicos. Es decir, el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos en los cuales Judá e Israel en un momento determinado masacran de forma sistemática a sus vencidos, incluyendo en algunos casos no solamente hombres, mujeres, niños, incluso cabezas de ganado. Es decir, a la aniquilación total de cualquier ejemplo de vida en base a una conceptuación religiosa específica, ¿no? Una forma de creencia llevado a su extremo. Es que son todos esos elementos los que podemos analizar, o incluso podemos ver en otros casos, como por ejemplo los hermanos de Witt en Holanda, en la Holanda de Rembrandt, y estamos hablando en la Holanda del siglo XVII, como estos dos dirigentes políticos son linchados, masacrados, sus cuerpos expuestos, es decir, absolutamente dejados dentro de lo que podemos denominar la entre comillas, la Europa civilizada, ¿no? O, por ejemplo, no sé... a mí me llamó la atención de su libro Hugo de Spencer el Joven, y William Wallace, que tienen unas muertes casi calcadas, pero bueno, sobre todo Hugo de Spencer el Joven, es impresionante a lo que fue sometido, vamos. Sí, porque eso es en el periodo de ese siglo XIV en Inglaterra, es durante el reinado de Eduardo II, en el cual este individuo, Hugo Spencer, que era el favorito, pues fue detenido, fue condenado, ejecutado, y además, antes de morir, pues fue desventrado, emasculado, es decir, toda una serie de atrocidades, para demostrar en este caso la política del monarca, es decir, para demostrar la fuerza del monarca. Y William Wallace igual es muy conocido entre nosotros a partir de la película de Mel Gibson, a partir de la película Braveheart, pero su cuerpo, después de ser ejecutado, fue desmembrado y las diferentes partes del cuerpo repartidas por toda Inglaterra como elemento de advertencia, ¿no? Pero es que los ejemplos son ampliamente significativos. Es decir, tengo entendido más que los dos, tanto Wallace como Hugo de Spencer el Joven, que los dos fueron, creo que luego troceados en 4 partes, ¿no? Y expuestas, ¿no? Más partes iguales. En el caso de Wallace, más partes, y en el caso de Hugo de Spencer, tanto es así que cuando su mujer intenta recuperar el cadáver, apenas son capaces de encontrarle un par de trozos. Es decir, es esa idea, es la idea, pero lo que me llama la atención es que luego, porque es verdad que es una cosa ejemplarizante, pero por ejemplo el caso de Wallace realmente lo que hace es el efecto contrario, porque lo que hace luego van a ser ya posteriormente derrotados los británicos. Va a ser tan brutal el asesinato que como que se va a volver un poco contra ellos. Es así, pero lo cual el hecho de que se lleve a cabo un tipo de política concreta no quiere decir que el resultado vaya a ser siempre el que quiere el verdugo, digamos, en este caso, el grupo social que lleva a cabo la masacre, ¿no? Eso evidentemente puede tener una acción de reacción y llevar a cabo posteriormente, pues, otro tipo de acciones que revierta la situación. Por ejemplo, pensaba ahora el caso de Gordon en Jartum, cuando el Mahdi toma Jartum y el general Gordon es muerto y decapitado. Evidentemente han de pasar unos años hasta la campaña de Kitchener hacia el Sudán, pero uno de los elementos que dieron como consecuencia fue justamente la profanación de la tumba del Mahdi y la utilización como tintero, se dice, como picapapeles de la cabeza del Mahdi por parte del general Kitchener. Es decir, son elementos, en ese sentido, que pueden llevar en un momento determinado a revertir toda una serie de fuerzas como en la película Los de Arabia, la matanza esta la de Tafas.
Sí, que lo que hace es provocar la ira y luego es masacrada la columna. Pasa la columna otomana que comete la matanza luego por los árabes. Es atrapada y que masacrada. también la recojo en el libro. Sí, por eso. Ahora se me ha venido a la cabeza. Ahora que... Sí. Y otro elemento muy interesante que no aparece en la película de David Lean es el hecho de que en esa masacre, en esa columna, también iba una unidad de alemanes y austrohúngaros, de soldados austríacos que se defendieron hasta la muerte, pero en ese sentido no, es decir, y causaron un gran número de bajas a las tropas irregulares beduinas, es decir, no solamente se masacró ahí a soldados del Imperio Turco, sino también a auxiliares austríacos. Es que prácticamente podemos encontrar ejemplos de ello en cualquier periodo de la historia, y no solamente el caso de la cabeza, ¿no? Y el tratamiento. A mí, por ejemplo, buscando la documentación y haciendo la investigación para escribir el libro, una de las fotografías que más impactó fue de las que pude encontrar de documentación, etcétera, fue justamente una de las que es menos cruel en su primer aspecto visual, ¿no? Que es, como han visto en el libro, es la figura que fue publicada en 1944 por la revista Life, de la mujer, es una mujer, exacto, es una chica joven en Estados Unidos que está escribiendo una carta a su novio, que es un oficial de la Marina norteamericana o de los marines norteamericanos, que está combatiendo en el Pacífico, y le está escribiendo y tiene sobre su escritorio de su casa en Estados Unidos, tiene el cráneo, la calavera de un soldado japonés que su novio le ha enviado por correo desde el frente, firmada por todos los miembros de su unidad, ¿no? Y la mujer está, pues viendo la ejemplificación del cariño, del amor que tiene hacia el ausente y de la valentía de su novio, justamente por el hecho de que le ha enviado la cabeza cortada de un japonés, y además no se trató de un caso aislado, sino que es un caso ampliamente documentado respecto de los tipos de actuaciones que llegaron a hacer las tropas norteamericanas con los cadáveres japoneses. Es decir, en el momento en el cual se produjo ya en los años 70 y 80 la devolución de los caídos japoneses, estaban enterrados en las islas del Pacífico. Cada vez que se abrían las tumbas, la mayor parte de las tumbas carecían de cabeza, y de los cuerpos carecían de cabeza, porque las cabezas se habían utilizado para todo, para decorar campamentos, para hacer tiro al blanco, para elementos de escarnios. Es decir, hay muchísimas actuaciones en ese sentido llevadas a cabo por las tropas norteamericanas y por las tropas australianas y neozelandesas en el frente del Pacífico. Es decir, que eso también nos lleva a otra cuestión, ¿no? Y es al hecho de que el concepto del tratamiento vejatorio del cadáver del enemigo no es una cosa que debamos restringirla a unos grupos políticos o culturales concretos, sino que es una cuestión absolutamente transversal, con independencia del nivel de formación y del nivel social que puedan tener los individuos que lleguen a practicarlo. Eso me parece muy muy impactante. No, aparte, refiriéndote, vamos, a la Segunda Guerra Mundial, este tipo de prácticas es que no se salva prácticamente ningún nadie. mando. Los mismos japoneses también tenían trofeos de cabezas, por ejemplo, del ejército chino. Tenemos, quizá un caso es más desconocido, pero que quizá para mí es de los más cruentos, lo que sucedió en los Balcanes, la Ustacha, el movimiento de la Ustacha en Croacia, trofeos, de cortar la cabeza a los serbios, prácticamente ningún bando se salva. Pero en este caso que has explicado ahora, creo que es muy interesante que veamos que ahí se mezclan dos elementos, el concepto étnico y el concepto religioso. Pero los mismos tipos de problemas existentes en los Balcanes durante la Segunda Guerra Mundial, con los grupos ustachas, los grupos chetnis. También los chetnis lo hacían, a los ustachas también, exactamente. Los campamentos chetnis eran muy típicos, en la cabeza, en una estaca, la cabeza del ustacha. Pero además es interesante ver cómo ese concepto de la idea del
la mutilación del cadáver, en el caso de los Balcanes, no solamente se daba durante la Segunda Guerra Mundial, se dio justamente en las guerras balcánicas del periodo del siglo XIX, está perfectamente documentado. Y en los años llegó 90. hasta las guerras de los Balcanes en los años 90, exactamente. Es decir, el mismo tipo de actuación en la misma zona y probablemente con las mismas raíces culturales, es decir, la forma de transmisión ideológica de lo que significa el hecho de cómo tiene que conseguirse la humillación, la ejemplificación de la victoria a través del terror y a través del desmembramiento y la mutilación. Eso llega justamente hasta este periodo. Es decir, es un elemento absolutamente transversal, es decir, no ha cambiado, es decir, cambia la estructura social, ha cambiado la forma de entender la vida, es decir, una cultura mucho más occidentalizada, etcétera, sobre todo en el siglo XX, después del final de la dominación turca, etcétera, cómo se trata allí de una sociedad de los años 90, una sociedad ya tecnificada, una sociedad con mayor pozo cultural, pero en el momento en el cual empieza otra vez el conflicto, justamente se vuelven a repetir los mismos patrones, exactamente los mismos patrones en cuanto a lo que es la idea del tratamiento del cadáver del vencido y cómo se ejemplifica justamente mediante la idea de cortar y exponer cabezas, cómo se ejemplifica la victoria que se está obteniendo en un momento determinado. Es decir, eso además es un elemento que esa idea del desmembramiento del cadáver se ha utilizado también como forma, digamos, como elemento de persecución en el Tribunal Internacional, en el Tribunal Penal Internacional de la Haya contra los dirigentes de los tres bandos, porque de hecho allí se han juzgado tanto bosnios como croatas como serbios, es decir, y sus variantes serbio-bosnios y serbio-croatas, ¿no? Y ese tipo de actuaciones pues son los que además han sido perseguidos por los relatores de Naciones Unidas. En el tema de las cabezas es curioso porque, por ejemplo, usted narra en su libro cómo, por ejemplo, los tribunos romanos tenían auténtico terror de que luego sus cabezas fuesen ultrajadas por el enemigo, que es lo que solían hacer. Y Marco Antonio y Cayo Casio llegaron a pedir a sus esclavos o amigos que le dieran muerte y cortaran sus cabezas para hacerlas desaparecer, para que los vencedores no hiciesen escarnio con sus cabezas, para que no se pudiesen exponer en el foro de Roma, porque justamente el hecho de en Roma, es decir, estamos hablando, fíjese que estamos hablando de una estructura social teóricamente muy avanzada, es la base de la cultura occidental, Grecia y Roma, ¿de acuerdo? Pues ahora volveremos a los romanos, pero por ejemplo los griegos también efectuaban la mutilación, no solamente de vencidos, sino incluso de prisioneros de guerra. Por ejemplo, los atenienses, que son tenidos por nosotros como la base de lo que es la estructuración de la cultura occidental, las Atenas de Aristóteles, las Atenas de Platón, etcétera. Bueno, pues por ejemplo mutila, corta manos o corta pulgares de sus enemigos vencidos para impedirles que vuelvan a tomar las armas contra ellos. Es decir, ese concepto de la amputación, que es otra forma de ultrajar el cuerpo, en este caso no del individuo muerto, sino del individuo cautivo. Pero en el caso de Roma, una de las formas que tiene el poder romano de ejemplificar su victoria en el caso de las guerras civiles, es decir, no contra un bárbaro, sino contra un ciudadano romano, es justamente el hecho de exponer la cabeza del individuo vencido en el foro de Roma, porque de esa forma no solamente se consigue ejemplificar la victoria militar obtenida, sino que además se consigue desprestigiar el legado del individuo que ha sido vencido y que ha sido incapaz de poder evitar esa humillación que es la presentación de sus despojos en público, para evidentemente que sufra el escarnio, no solamente la exposición, sino el escarnio, la vejación por parte de la población de Roma, en el cual, digamos, el individuo que antes estaba en la cúspide del poder, ahora no solamente ha caído, sino que ha sido incapaz de preservar, no ya su legado, de preservar su cuerpo. Por lo tanto, se ejemplificaba ese elemento de la derrota mediante la exposición de la cabeza en el foro, y por eso, en algunos casos, se intenta impedir que llegue a poderse efectuar esa exposición. Bueno, pero lo tenemos
muy bien documentado en otros muchos casos, ¿no? Por ejemplo, no sé, durante el periodo de los triunviratos, las decapitaciones y las ejecuciones masivas por toda Roma fueron generalizadas, y en el periodo del inicio del Imperio también las masacres reiteradas de miembros de la clase política y opositores a los emperadores fueron también muy frecuentes, por no hablar del periodo anterior del final de la República con las guerras civiles. Es decir, es que es una cuestión que además siempre está digamos vinculada al mismo concepto, la idea de la ejemplificación de la victoria mediante la exposición de esos restos. Es decir, no se puede decir únicamente le he vencido, no, demuestro que le he vencido y que además soy capaz de humillarle post-mortem. Es curioso porque además, como dice usted, que los romanos eran conocidos como, y ellos mismos se consideran ejemplificador de la cultura. Claro. Es curioso porque, por ejemplo, en el caso de las guerras púnicas, Aníbal siempre, en la Segunda Guerra Púnica en este caso, Aníbal siempre que derrotaba y mataba en el campo de batalla a tribunos, siempre les trataba los cadáveres de manera respetuosa. Y es curioso que tras la batalla de Metauro, que también lo comenta usted en su libro, sí, cómo vejaron el cadáver del hermano de Asdrúbal y le cortaban la cabeza y la estuvieron paseando por las afueras del campamento de Aníbal para que Aníbal viese el cadáver y entendiese, claro, que su hermano había sido enterrado, pero que lo estuvieron vejando. Y claro, para eso él fue un gran ultramar, porque él había respetado siempre a los generales romanos en su muerte. Para ellos él había sido un enemigo digno, los generales romanos, y los trataba como tal, y siempre les había hecho un enterramiento digno de un general, por su valentía, por su valor. Y siempre hay ejemplos que salen de la norma, ¿no? Pero lo que nos demuestra en ese sentido el hecho es que la idea del escarnio no responde a una mayor digamos, una mayor cultura. Entiendo el concepto de cultura como una mayor formación, ¿me explico? Es decir, como una mayor idea de asimilación de conocimientos y de asimilación, bueno, pues en el caso de Roma, de lo que puede ser un patricio, lo que es la filosofía, la historia y el pensamiento técnico del periodo. Es decir, son gente muy leída, muy letrada, ¿no? Pero que pueden llegar perfectamente a digamos, desarrollar ese tipo de actividades. En otros casos hay una mayor digamos, un mayor respeto por el cuerpo del caído, pero los ejemplos que podemos encontrar en ese sentido son bastante pocos. Es decir, hoy en día los arqueólogos excavamos de forma reiterada fosas comunes, es decir, pero no estamos hablando de fosas comunes del que todos tenemos en mente probablemente ahora, que es el caso de las fosas comunes de la Guerra Civil Española, que también, sino que el concepto de la arqueología del conflicto hoy en día nos está llevando a ver a excavar fosas comunes, por ejemplo, de la retirada de Napoleón en Rusia en 1812. Se han excavado en los últimos años fosas comunes correspondientes a la campaña de Alemania de 1813. Una de las últimas más significativas es la excavación de la fosa común de soldados suecos caídos en Lutzen en el siglo XVII durante el periodo sueco de la guerra de los 30 años, en los cuales nos indica la forma en la cual se ha tratado a los cadáveres de los individuos vencidos, es decir, cómo se les ha digamos, enterrado sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de honor, sin ningún tipo de respeto por sus condiciones ideológicas o por su forma de entender la idiosincrasia de vida, mientras que en otros casos podemos tener en periodos anteriores, por ejemplo, no sé, la fosa común de Himera del 480 a.C., pues es la fosa común de los soldados, de los caídos, de los hoplitas de las ciudades siciliotas caídas en el combate contra los cartagineses, están perfectamente alineados, están muy bien enterrados, es decir, con un cierto tipo de respeto. En este caso, sí, incluso la que se está buscando ahora, esta de Baécula. Sí, la batalla de Baécula lo que se ha hecho ha sido excavar el campo de Baécula. Sí, no, ya sé que no se ha encontrado, pero bueno, que se está intentando buscar.
La prospección intensiva del campo de batalla de Baécula, que lo ha hecho el Instituto de Arqueología de Jaén, y un trabajo magnífico por otra parte, donde han analizado muy bien el campo de batalla de Baécula. De momento aún no tenemos las fosas comunes de los caídos en la batalla, ¿no? Pero bueno, todo se andará, es decir, porque de hecho, como le digo, la arqueología del conflicto, que es una de las últimas ramas de la investigación arqueológica surgida en Gran Bretaña en los años 80 del siglo XX, en la actualidad es uno de los elementos más punteros en cuanto a la investigación arqueológica, porque es la que permite, por decirlo de alguna manera, una foto finish de lo que es un momento concreto, porque sabes que esa fosa común tiene fecha y casi, digamos, hora, ¿no? Que los arqueólogos tenemos el problema de que cuando tenemos que datar un yacimiento, pues hablamos del siglo III, siglo IV, siglo V antes de Cristo, más o menos, en plan de tipología de los materiales. Luego tenemos, como bien saben, todo otro tipo de analíticas que nos permiten efectuar una datación mucho más precisa. Pero es que en el caso concreto de una batalla tenemos la fecha concreta de la batalla, es decir, el caso de Himera. Bueno, esto es 23 de septiembre de 480. Es decir, es un elemento específico que indica que todos los materiales documentados en el interior de estas tumbas tienen una cronología concreta y específica, que es justamente esa. Y eso es un elemento muy interesante para aplicar la información a otros yacimientos y a otros conjuntos de la misma época. Y bueno, justamente por eso, además, nos está permitiendo toda una serie de elementos excelentes desde el punto de vista de lo que es el análisis paleoantropológico, aparte de lo que es el tratamiento post-mortem de los cuerpos. También nos permite analizar elementos como pueden ser, por ejemplo, peso, tallas del individuo, tipos de heridas recibidas, es decir, toda una serie de cuestiones que evidentemente no nos aparecen en los textos y que nos especifican perfectamente condiciones de vida del soldado y las condiciones de muerte del mismo, ¿no? Y es un elemento excelente dentro del ámbito de lo que es la ampliación del conocimiento sobre ese pasado. En las madrugadas de los miércoles, abre la puerta al chupacabras. En su libro también nos detalla otras circunstancias que hacen que los cadáveres de los prisioneros sean vejados. Por ejemplo, en este caso, circunstancias religiosas. Usted hace un repaso, por ejemplo, en la cultura azteca, cómo dependiendo del periodo del año en que se realizaban y a qué divinidades se ofrecían, pues cómo eran tratados por ejemplo, los cuerpos de los prisioneros. Por poner un ejemplo, dependiendo, se podía sacrificar a los prisioneros quemados vivos y extrayéndoles el corazón, o desollándolos, o incluso se sacrificaba a niños. Pero era curioso cómo también en este caso la vejación de los vencidos y de sus cadáveres tenía una connotación religiosa. Sí, pero es que en muchos casos tiene connotaciones religiosas, es decir, porque son elementos de carácter cultural, no solamente entre el mundo maya, el mundo azteca, también tiene elementos de carácter religioso en la utilización de la cabeza, por ejemplo, en el Japón de los samuráis, en el Japón del siglo XVI, siglo XVII, son elementos. ¿Por qué? Pues porque justamente dentro de lo que es la conceptuación ideológica de una sociedad, la religión es uno de los elementos básicos de la cohesión social. Entonces, el tipo el concepto del sacrificio humano, del olat, que conocemos ya desde el ámbito del mundo bíblico, es un elemento muy reiterado. Es decir, es el concepto de digamos, la víctima propiciatoria o la víctima expiatoria. Es decir, cómo se va
a conseguir el favor de una determinada divinidad mediante un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio ritual más extremo? El sacrificio ritual más extremo es justamente el sacrificio de la persona, del ser humano, y mucho más si ese sacrificio comporta el hecho de que sea un individuo de la propia familia. Antes hablábamos de la Biblia, pero por ejemplo, si piensan ustedes en Abraham y Isaac, es un ejemplo muy significativo de este hecho. Es decir, en el momento en el cual va a ser sacrificado, es sustituido por el carnero, ¿no? Que además es un elemento también muy reiterado dentro del mundo judeocristiano. Pues es lo mismo que sucede en el caso de la América Central, en el cual, como habrán podido leer, en algunos casos se llega incluso a procurar el engordamiento de la víctima que ha de ser sacrificada, porque luego se entra en una cierta práctica de canibalismo. Es decir, es un elemento también de consumir la víctima, pero no crean que únicamente el canibalismo es un elemento extremo. Es decir, cualquier sacrificio ritual también, digamos, recoge la idea de la consumición por parte del oferente, por parte del sacrificante, la idea de la consumición del elemento físico de la ofrenda que se lleva a cabo. Incluso desde el punto de vista cultural, piensen ustedes que dentro de nuestra religión cristiana en la actualidad seguimos manteniendo ese tipo de elemento, evidentemente muy evolucionado, pero lo seguimos manteniendo, esa idea del concepto de lo que significa el sacrificio y lo que significa la consumición dentro del ámbito de nuestras prácticas religiosas, ¿no? Es decir, estamos en esa misma tesitura. Hay multiplicidad de variantes, pero el hilo conductor sigue siendo siempre el mismo, es decir, el desprecio de la vida humana en este caso, y cómo esa vida humana puede utilizarse desde diferentes perspectivas para obtener un tipo de fin. En el caso del mundo centroamericano sigue siendo también un fin de carácter ideológico y político, es decir, la cohesión social, el mantenimiento de un sistema estructurado de creencias que da a pie y base a lo que es una estructuración de carácter político, es decir, para dar apoyo, dar cohesión a un determinado sistema social, como le he dicho. Pero eso es un elemento que se mantiene de forma reiterada a lo largo de la historia. Un caso que me ha parecido muy curioso en su libro, porque la mayoría de trofeos suele ser la cabeza, como si fuese una representación del alma, y pues tanto como los íberos, los romanos, los celtas, pero es curioso como, por ejemplo, los jíbaros desechaban lo que era el cráneo, que utilizaban la mayoría de culturas a lo largo de la historia, y ellos lo que hacían era coger la piel y a través de una especie de tratamiento con esa piel hacer una especie de... El chancha, que le llaman, el proceso. Sí, de representación del guerrero derrotado, porque claro, con la piel y tras ese tratamiento pues se quedaba reducida la cabeza, pero se podía reconocer perfectamente al enemigo. Se le introducía normalmente luego arena o algún producto para impedir que la piel, una vez ya seca, se cuartease y se pudiera romper. Es decir, es un elemento que le da cohesión interna. Es que ese es otro elemento muy interesante. No se trata únicamente ya de representar de forma, ciega al vencido mediante cualquier tipo de cabeza o cualquier tipo de cráneo. No se trata únicamente de eso. Se trata, en muchos casos, del hecho de presentar a un determinado individuo y que aquellas personas que lo observan sepan perfectamente de quién es esa cabeza, de quién es ese cráneo que está expuesto, porque es justamente eso lo que permite reafirmar la importancia política del hecho. Por ejemplo, por poner algunos casos también de forma transversal, ¿no? Después de la final de la Guerra de Sucesión del 1714, en el caso de Barcelona fue ejecutado el general Moragas, el cual fue decapitado y su cabeza introducida dentro de una jaula y expuesta durante más de 20 años en el Portal del Mar, que era la puerta principal de acceso a Barcelona desde la costa, ¿no? El Portal del Mar. Se permaneció ahí. Evidentemente, al cabo de unas pocas semanas, aquello era un despojo, es decir, ya no se podía reconocer
quiénes eran las facciones del individuo ejecutado, pero se mantuvo muy presente en el imaginario popular que ese despojo, ese cráneo ya desprovisto del músculo, desprovisto de la piel, etcétera, la carne, pues correspondía al general Moral. Es decir, esa idea del recordatorio político. Y en el caso, por ejemplo, de los íberos, saltando hacia atrás más de 2000 años, es decir, yéndonos hacia el siglo IV antes de Cristo, que es lo que tenemos en el caso, por ejemplo, de Illastret en el IV y en el siglo III. Es decir, no sé, la cabeza del individuo que está primero descarnada, escalpelada, es decir, pero también se le retira el cuero cabelludo, sí, y la cabellera, que es otro tipo de trofeo aparte. Es decir, todos estamos acostumbrados a ver en las películas las cabelleras de los indios, del norte, pero aquí es decir lo mismo. Es decir, en la protohistoria también se cortaban cabelleras, es decir, no es un elemento diferenciado. Es decir, ahí resulta que lo que se buscaba justamente era que el cráneo que estaba expuesto en la puerta de tal o cual vivienda correspondía al individuo X de la tribu tal, de la zona más o menos próxima o lejana del poblado o del área geográfica de los indiquetas, que había sido muerto. Es decir, ese individuo, durante el tiempo en el cual permanecía el recuerdo no solamente del triunfo militar obtenido por el guerrero que había conseguido la cabeza, sino de quién era el individuo a que pertenecía esta cabeza, ello tenía un papel social. En el momento en el cual ese recuerdo, por lo que sea, por los cambios sociopolíticos, se pierde, la cabeza deja de tener importancia, deja de tener el interés y el papel predominante que ha jugado. Por lo tanto, esa cabeza la podemos encontrar luego, ese cráneo, lo podemos encontrar luego en el interior de un silo, que es un basurero, mezclado con otro tipo de restos, o los podemos encontrar a nivel de calle. Es decir, es una pieza que en un momento determinado se ha desprendido de la pared, nadie tenía intención de reponerlo porque ya no tiene el significado que tenía en su origen. Pero si tenía significado es justamente porque la gente que lo veía cada día, que transitaba por las calles y veía un cráneo al lado del otro, del poblado en ese sentido, tenía muy claro quiénes eran, o como mínimo el grupo tribal o político territorial al cual pertenecían aquellos individuos, ¿no? Y por tanto eso es lo que le daba verdadera importancia. El trofeo no era un trofeo cualquiera, era el trofeo de tal o cual individuo, y en función de ese elemento tenía su importancia. Otro caso muy curioso que me gustaría rescatar de su libro es el desastre ocurrido con las tropas británicas, los casacas rojas, el 22 de enero de 1879 en Isaldiguana. Aquí, pues los zulúes, después de derrotar a los británicos, se ensañaron con los cuerpos de los derrotados. Algunos respetaron porque, a pesar de las bajas producidas en las filas zulús, pues vieron que se habían comportado de una manera valiente y respetaron algunos cuerpos. Pero es curioso que se ensañaron notablemente con los tamborileros de las columnas, porque para ellos era algo como diabólico la gente que tocaba el tambor. Sí, justamente porque era entendían que era una forma de transmitir órdenes, de alentar también a lo que es la propia infantería británica. Pero sí que es cierto que los tamborcillos de los diferentes batallones caídos compañías y batallones caídos en Isaldiguana, pues el momento en el que llega la columna de Lord Chelmsford y se encuentra con lo que ha sucedido en el campo de batalla, pues son de los cadáveres que han sido más ultrajados dentro de lo que es la derrota más importante a nivel colonial del ejército británico durante el periodo del siglo XIX, ¿no? Y pues justamente eso, es decir, esos son los que son tratados de una forma más dura sus cuerpos por parte de los zulúes, los cuales, aparte de todo eso, pues se dedicaron a desmembrar a los soldados británicos para lo que se denominaba la idea del ritual de lavar en sangre las azagallas que utilizaban en el combate, ¿no? Eso también es otro elemento bastante representativo. No diré salvajismo porque no quiero
utilizar el término desde una perspectiva peyorativa asociado a un grupo étnico o político específico. Entiendo que el salvajismo es, desde nuestra perspectiva actual, generalizada tanto de unos como otros, es decir, no hay diferencias, ¿no? Pero sí que es verdad que sucede eso con los cadáveres de los tamborcillos británicos caídos en Insaldiguana. De hecho, lo de Insaldiguana es prácticamente un calco de lo que nos sucede aquí más cerca de nosotros, la historia de España, lo que sucede a la columna de Fernández Silvestre en Anual. Sí, en Anual. Incluso antes en el Barranco del Lobo también, unos años antes también. Sí, el año 9 en el Barranco del Lobo, el año 21 en Anual. Pero en este caso no es únicamente los tamborcillos. Me refiero a la crueldad con los prisioneros, la mutilación, que veo que es bastante similar. Además, guerras coloniales ambas, o sea, llama bastante la atención. En el caso concreto en el caso de las guerras coloniales en Marruecos, de los cuales hay incluso testimonios gráficos respecto de la exposición de cabezas de rifeños y de las tropas españolas con cabezas cortadas de sus enemigos, los rifeños hacían lo mismo, es decir, que estamos hablando, es lo mismo que comentaba antes, unos y otros. Sí, por eso, que los dos casos lo mismo, hay desastre, mutilación de cadáveres y luego la respuesta de británicos por un lado y españoles luego por otro. Es una cuestión de acción-reacción. Con esa brutalidad de unos y otros. Exacto. Pero ahí también entra otro elemento, que también lo vemos en otros lugares, que es el coleccionismo de partes del cuerpo humano, no solamente cráneos, como por ejemplo, no sé... Hay un mercado muy grande de cabezas reducidas. Cabezas reducidas de orejas cortadas, es un elemento muy recurrente dentro del ámbito, por ejemplo, las ristras y utilizar las orejas y engarzarlas como si fuesen collares es una cosa bastante conocida durante el ámbito de la guerra de Vietnam a finales del siglo XX, ¿no? Pero también se da en el ámbito de lo que son las guerras coloniales españolas en el norte de África. No sé si conoces esto de las orejas, ahora que decías, el templo de Mimikuza, no sé si habéis oído hablar, en Kioto. Sí, que es durante la guerra Injin, que fue la invasión la invasión esto que hicieron los samuráis a Corea. Sí. De 1592-1598 y... Sí, enviaban las orejas de forma reiterada como una forma de obtención de victoria y al final habían tantas que tuvieron que empezar incluso a repartirlas había por concurso entre las mismas divisiones. Sí. Además la ganó un samurái que tenía un nombre español, Agustín, Konishi Yukinaga, pero el ganador de este concurso tenía un nombre español porque era cristiano, había tenido contactos con los españoles y es un caso curioso porque es que a día de hoy Corea tiene un pleito para que devuelva esas orejas, o sea, hay hasta esta mutilación que hace ya casi 400 años hay un pequeño conflicto diplomático a día de hoy, que es bastante... Yo diría que es un gran conflicto diplomático porque entre Corea y Japón tienen bastantes más desde otros periodos más recientes, porque tienen el problema de las esclavas sexuales, etcétera, tienen bastantes cosas por el medio. Pero en el caso de las orejas, como no podían enviar cabezas porque abultaban demasiado, se dedicaron a enviar orejas. Lo que pasa es que llegaba un momento en que ya no sabían si lo que se recibían eran orejas de hombres, mujeres, niños, de guerreros o de qué, porque se dedicaban, como has dicho, a hacer concursos a ver quién enviaba más orejas, y al final se producía una auténtica cacería de las apéndices o de las auriculares, sin que esto sea verdaderamente lo que es el trofeo del individuo caído en combate en algunos casos, ¿no? Eso es un elemento también bastante significativo a tener en consideración. Pero en el caso del mundo japonés tiene interés por el sentido de toda la ritualidad que existía respecto al tratamiento de la cabeza del individuo vencido, es decir, el hecho de ponerle cartelito, de decorarla, de pintarla para poderla exponer precisamente, formaba todo un elemento de ritualidad muy, muy
muy desarrollado, mucho más que lo que es el ámbito, por ejemplo, de la exposición de la cabeza en el mundo occidental, en el cual la idea del empalamiento era y su paseo era, digamos, la cuestión esencial, ¿no? En el caso del japonés es todo mucho más ritualizado, la forma en la cual se exponen, etcétera, es mucho más es mucho más curioso, mucho más pulido, por decirlo de alguna manera, que no en el ámbito del mundo occidental, en el cual el trofeo tiene su importancia por la exhibición y no por el tratamiento que se le puede dar a la cabeza del individuo, aunque por ejemplo en el mundo céltico se trataba con diferentes tipos de resinas para mantener la pieza sin descomposición el mayor tiempo posible. Pues muchísimas gracias, don Francisco García Alonso, por su tiempo. Y desde aquí recomendar su libro Cabezas cortadas y cadáveres ultrajados, porque hace un repaso a lo largo de la historia de la humanidad, de los conflictos y de cómo en los conflictos pues al final se acababa realizando esta especie de rituales, tanto por las causas que hemos estado hablando, y recomendarlo porque es un libro documentadísimo y que a nosotros, ya le digo, nos ha impactado y nos ha encantado. Darle la enhorabuena y muchas gracias por su tiempo, don Francisco. Pues nada, a vosotros por la deferencia de llamarme y encantado. Pues muchísimas gracias. Un saludo. Igualmente. Y nada, bueno, de hecho, hace poco, cuando regresaste de China, en el último programa comentaste algo parecido sobre el tema de Nankín, como hubo una especie de concurso entre dos oficiales japoneses, ¿no, Rubén? Sí. Que se dedicaron a cortar cabezas en un principio, no sé si de soldados, pero luego ya, lógicamente, vendieron en Japón como que habían sido cabezas de soldados sí, en acción, en batalla, y seguramente, bueno, con total seguridad fue poner a los prisioneros, tanto ya no solo soldados, sino como mujeres y niños, en una fila para que estos hombres fuesen... Sí, uno a uno ir decapitándolos. Fueron soldados todos los ejecutados, pero bueno, era un crimen de guerra porque eran soldados que se habían rendido. Lógicamente, no lo comentamos en el anterior programa porque, bueno, da tanto la masacre de Nankín, pero bueno, aprovechando hoy que iba de cortar cabezas el programa y de cadáveres ultrajados, pues yo creo que era interesante aportar esta historia. Esta historia que es la de dos hombres, Toshiaki Mukai y Tsuyoshi Noda, dos tenientes del ejército japonés, que, bueno, durante la masacre de Nankín pues se dedicaron a participar en un concurso de cortar cabezas. Un concurso que, por cierto, se hizo bastante eco la prensa. O sea, es un concurso de ultrajar al cadáver y que los periódicos, bueno, como si fuera un periódico deportivo, cada día iban poniendo el marcador. De hecho, el primer marcador lo llevaba Mukai con 89 cabezas cortadas, Noda con 78, hasta que llegaron a 100. Cuando llegaron a 100, como llegaron a 100 cabezas cortadas, al mismo tiempo dijeron que bueno, que había que hacer un desempate, entonces se alargó este concurso varios días, hasta que al final lo ganó Mukai con 106 cabezas y quedó Noda segundo con 105. Esto en un principio se decía que eran en batallas. Esto lo publicó además en la Sashi Shimbun, un periódico que por cierto es muy conocido a día de hoy. De hecho actualmente es el periódico más leído de Japón. Habla, sobre temas financieros, económicos, y hace unos años pues hablaba de cabezas cortadas. Una de estas cosas raras de la cultura japonesa. En fin, lo cierto es que estos no habían caído en batalla y la mayoría eran prisioneros que los ponían en línea y con la katana estos dos tenientes se dedicaban a arrancarles la cabeza de un tajo. Además es curioso porque a la vuelta a Japón, después de la masacre, el teniente Noda a un amigo comentó, un amigo que luego testificaría, además comentó lo siguiente, que dice así: en realidad solo maté a 4 o 5 soldados en el frente. Cuando capturábamos una trinchera china, ordenábamos a los prisioneros que vinieran hacia nosotros y ellos eran tan estúpidos que venían corriendo enseguida.
Entonces los alineábamos y les íbamos cortando la cabeza desde el primero al último de la fila. O sea, que eso de que habían cortado la cabeza en batalla, pues nada. Y es curioso porque estos soldados acabaron siendo sentados en el banquillo al terminar la Segunda Guerra Mundial en el Tribunal Internacional Militar para el Lejano Oriente, que estaba en Tokio. Y es curioso, digo, porque los japoneses normalmente, siempre, en la mayoría de los casos, y hay que decirlo justamente es así, siempre se mostraron muy valientes frente a la muerte. Sin embargo, estos dos tenientes no fueron tan valientes, es bastante curioso. Delante de los jueces no tuvieron tanta valentía. Uno de ellos llegó a decir que esto de cortar cabezas era toda una invención simplemente para ligar con las chicas. Claro, el problema es que había periódicos. Simplemente bastó ir con coger los periódicos de la época que salían ellos dos con las cabezas en la mano y la espada. Por tanto, vamos, más prueba que eso, imposible. Al final, pues bueno, acabaron siendo condenados a pena de muerte y ahorcados el 28 de enero del año 1948. Pues bueno, Rubén, un programa intenso, ¿no? Con la guerra de Vietnam, también esos soldados americanos con las orejas de los Vietcong ahí como collares, ¿no? Sí. Estilo Doll Downer, ¿no? La película esta Soldado Universal que lleva su collarcito Y nada, hablando de los jíbaros, para terminar ya, antes fuera de micrófono me has comentado una historia muy curiosa sobre los jíbaros que me gustaría que, si te parece, contar a la audiencia. Sí, además la he contado fuera de micrófono porque tiene bastante relación con el tema que hemos hablado hoy, y es sobre mi abuelo, Juanjo Serrano Armendáriz, fallecido. Yo no le conocí porque yo nací en el 87, él falleció en el 82. Él era documentalista, además fue documentalista durante los años 70. Por ejemplo, una de sus obras fue la única que Félix Rodríguez de la Fuente tuvo en África, se titula Safari, y viajó por varias partes del mundo filmando, y uno de estos sitios fue Brasil, el Amazonas, y ahí estuvo conviviendo unos días con la tribu de los jíbaros, viviendo con ellos, comiendo cocodrilo. Hay imágenes alucinantes. Y filmó un documental sobre esto que se titula Jíbaros, reductores de cabezas, porque él, además se ve durante el documental, explica, y además estuvo presente de todo este proceso de cómo se fabricaban las cabezas reducidas que hemos hablado a lo largo del programa. Y nada, combinar a nuestros oyentes a que sigan escuchando aquí el Chupacabras de Polígono y aprendiendo cosas curiosas de la historia. Hoy ha sido un programa muy interesante. Muchas gracias, Rubén, por estar aquí. ¿Puedo decir una última cosa? Sí, por supuesto. En referencia a este señor de México, de Uruguay, que vive en México, que nos ha propuesto el tema de la guerra de Vietnam y que hemos obedecido fielmente, animar a nuestros oyentes que propongan temas ellos. Efectivamente, que nosotros, cualquier tema interesante o poco conocido, nosotros estamos abiertos a tratarlo aquí en el Chupacabras. Pues Rubén, hasta el próximo programa, ¿no? Nos volveremos a juntar aquí en la trinchera y combinar a nuestros oyentes a que sigan escuchando aquí en Onda Polígono el Chupacabras. Y como decimos siempre, no olviden abrir los ojos y despertar, no vaya a ser que le corten la cabeza a algún celta o íbero cabreado. Hasta la próxima. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después
Es una decisión que dejo en vuestras manos.